Radiola Radio. Radiola Radio. Radiola Radio. Sueña tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Radiola presenta Despierta. Tonan sin sol. Con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Feliz noche calurosa de martes. Hoy es martes 4 de abril de 2023 y esto es Despierta. Mi querida Nancy, que ya está ahí más que lista para traernos este tema, con todo un especialista en varios de los temas que hemos visto a lo largo de estos programas. Me encanta, los invitamos a que se queden porque hoy nos tiene preparada la segunda parte de este tema tan bonito que es la magia del perdón. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Buenas noches, Sandra, buenas noches, Jerry, buenas noches a todos mis alumnos y chicos que ya están del otro lado. Y pues, ¿cómo estamos con calor, verdad? ¡Ay! Estábamos platicando justo antes de empezar si nos gustaba más el frío, si nos gustaba más el calor. A Nancy le dices tú que eres de rico, calorcito, ¿no? Hoy yo soy más de frío, yo prefiero el frío porque ahorita, fíjate, pasan de las 8:30 de la noche y yo estoy así como tú en manguitas con una blusita súper delgada, sudando. Sí, Entonces, es que está. esto está muy loco. Pero bueno, cualquier lugar en el que ustedes estén ahorita, si están en casita, prepárense una bebida fría si es que tienen calor, porque a veces los termostatos de las personas funcionan de manera muy diferente, ¿no? A lo mejor ahorita alguien nos dice, yo estoy bien, ni calor ni frío, perfecto. Pero si tienen calor, prepárense esa bebida fría porque hoy vamos a conocer esta segunda parte de lo que es la magia del perdón. Hace 8 días nos platicabas acerca de este tema, donde nos hiciste reflexionar, nos llevamos algunos seguramente tarea. Chicos, ustedes, si hoy vieron, están aquí para la primera parte, vean la segunda parte, están hoy, vean la primera parte hace 8 días, porque se va a poner bueno. Ayúdenos a etiquetar, ayúdenos a compartir. ¿Y qué te parece, mi querida Nancy, si retomas un poquitito nada más del programa anterior para comenzar con la segunda parte de este tema tan importante en la vida de cualquier persona? Claro, sí, y aparte es un tema que, bueno, llena los hospitales, ¿verdad? Llena los hospitales, muy conveniente para ciertas enfermedades, algunos dolores, muchas cosas que nos atraemos a nuestra vida, grandes maestros, ¿verdad? Y obviamente también pues una fuente grande para terapia. Gracias, chicos, ¿no? A todos los que no perdonan, porque pues también aquí los tenemos seguido en terapia, ¿verdad? Entonces, fíjense que para retomar un poquito, bueno, vimos la semana pasada lo que era algunos conceptos de lo que nos ayudaba a quitar lo que era este tema del perdón, ¿no? A soltarlo, a soltar y también a ser libres, porque recordemos que el perdonar no es una fuente de felicidad para la otra persona. La otra persona puede andar en Cancún, en donde esa persona desee, feliz, contenta y ni siquiera nos pidió perdón. El perdón es para nosotros, ¿no? El perdón nos hace libres, nos da libertad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo odio a una persona, cada vez que le tengo resentimiento, yo me estoy atando y vinculando a la energía de esa persona. Bueno, y también, bueno, sin concebir que aparte me estoy atrayendo nuevamente vibraciones de personas similares que me hagan vivir la experiencia nuevamente para que entonces yo aprenda a perdonar, ¿verdad? Y a soltar. Vimos ahí cómo el egocentrismo genera tres causas, estos son motivos budistas, de cómo es que nosotros no logramos perdonar y por qué. El primero dijimos que era por la ignorancia, ¿no? Que son los tres venenos de la mente. La ignorancia, hablamos de que pues obviamente el ser ignorante, el no tener como este conocimiento, como decíamos, la verdad os hará libres, el no tener este conocimiento acerca de la verdad, pues nos puede generarnos muchos dilemas, muchos sufrimientos.
Si yo no entiendo que esta vida, bueno, pues regularmente yo creo que las cosas a veces pasan porque sí, y no indago, no busco, no me ilustro acerca de qué es lo que está sucediendo, de lo que son las leyes del karma, de cómo ha funcionado la historia de la vida del ser humano durante todos los tiempos. Si yo no investigo un poco más, yo no voy a poder entender que esto es algo cíclico y que esto pasa en todas las generaciones, en todas las personas, que no es algo que pase de moda, el karma y obviamente las vivencias, la ley de la vibración y muchas cosas que están trabajando en el transcurso de nuestra vida, están siempre actuando y haciendo algo. En este veneno que es la ignorancia, vimos que por ignorancia actuamos y dañamos a otras personas. No solamente dañamos o no solamente herimos, también por ignorancia creemos que tenemos la potestad de perdonar a otros. Y es que fíjense que el creer que yo tengo la capacidad de perdonar al otro a veces no es como un tema espiritual, más bien es como un tema egoico, donde yo creo que soy más que la otra persona. ¿Por qué? Porque peco diferente y entonces me creo más que esa persona. Esto me va a traer, pues obviamente, falta de fe, falta de introspección y obviamente cero evolución. Hablábamos de otro veneno, que es el veneno del apego, ¿ok? Y recordemos que el apego también es una situación muy dolorosa, en donde yo puedo involucrarme con otras personas de una manera muy orgullosa, donde me puedo donde puedo tener diferentes agitaciones mentales en contra de la otra persona, porque yo creo que esa persona me debe o porque yo creo que esa persona debería de hacer o actuar de alguna manera o de otra. Y entonces, como no cumple con mis requerimientos, como no cumple con mi ego, obviamente yo me enojo, ¿no? Y puedo crear incluso hasta venganza de esa persona. Y el tercero, bueno, la agresión, ¿no? Que hay diferentes tipos de agresión. Hay pasiva y hay también, pues, un tipo de agresión un poco más, la agresiva y la sutil, ¿no? La sutil puede ser cuando le dejo de hablar a la persona, cuando hablo mal de ella, cuando genero chismes, ¿no? Y vimos varias cosas la semana pasada. Los invito a que den ahí una vueltecita a este audio para que veamos también cómo trabajamos la parte de la compasión, de la empatía. Y hoy vamos a ver algunas otras cosas un poco más a profundidad acerca del perdón y vamos a ver algunos tips que nos ayudan también a liberarnos del perdón. ¿Ok? ¿Sí, Sandra? Aquí estamos atentos al tema, así que adelante. Ok, ¿Nos escuchaste algo? No, todo bien acá. ok, perfecto. Pues fíjense, chicos, que hoy vamos a hablar del perdón de una manera pues más espiritual. ¿Ok? Porque el perdón no es algo que se pueda tomar a la ligera. Definitivamente es algo que nos causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Fíjense que el perdonar o el no perdonar es una elección mía, ¿ok? Y puedo yo elegir no perdonar por diferentes motivos. Y puedo elegir creer que yo tengo la necesidad o que yo tengo que perdonar al otro. Yo les decía que esta parte del perdón a quien libera es a nosotros mismos, no a la otra persona. Porque si yo tengo rencor, yo tengo resentimiento, dolor hacia una persona, yo no voy a poder dormir, no voy a poder comer, no voy a poder salir de vacaciones. Dicen por ahí, y fíjense que es un precepto budista, y dicen que esta es una de las magias para entender el perdón. Y una de las magias para entender el perdón es saber que voy a morir, ¿no? Y si yo entiendo que voy a morir, entonces puedo entender que a donde yo vaya, yo me llevo los sentimientos, ¿no? Yo me puedo llevar el odio, el rencor, la tristeza, la ira. Si yo me voy en este momento a Cancún, pero yo tengo resentimiento hacia mi expareja, hacia un hijo, hacia una amiga, un amigo, y yo me voy a Cancún, no porque yo me vaya a Cancún ese resentimiento se queda aquí en México, me lo voy a llevar. Entonces el resentimiento pesa, ¿saben? El dolor pesa, el enojo pesa y no importa muchas veces dónde estés, si tienes las mejores condiciones, si tú no has logrado perdonar, no vas a ser feliz. Regularmente buscamos lo que es una felicidad un poco vana, un poco burda. En esta felicidad nosotros lo que queremos es ser felices, por eso decimos, no, pues mira, yo ya mejor me olvido de eso, ya no quiero pensar en eso, porque yo quiero ser feliz y creemos que eso es perdonar. Y perdonar realmente es regresar al episodio, pero sin dolor, sin que eso me cause algún dolor. Y muchas personas dicen, oye, pero entonces no te causa dolor, ya perdonaste. Si te causa dolor, no has perdonado, efectivamente. Si esa experiencia no deja de ser una experiencia que me retroalimentó, entonces yo ya logré entender que esa experiencia era para mí y lo que me trajo.
Pero si yo regreso a ese episodio y me duele, por eso evito hablar de eso, por eso evito enfrentar, por eso no quiero ir a terapia, por eso no le busco, por eso veo películas y lloro. Entonces, yo tengo un serio problema con lo que es el perdón, ¿ok? Y yo podré ser terapeuta, yo podré ser psicóloga, doctor, padre, ¿no? Porque también esto es un tema, pues ahí, por ejemplo, muy católico, ¿verdad? Que nos enseña, nos dicen que tenemos que perdonar, pero nadie nos enseña cómo perdonar, ¿no? Esta parte de la compasión, esta parte de la empatía que vimos la semana pasada y que podemos ir practicando con estos divinos y bellos maestros. Entonces, el que yo no perdone, ajá, a mí me ata a un dolor, a un sufrimiento, pero ¿qué creen? Que también me ata a esa persona. Yo tengo un vínculo con esa persona. Se dice en el budismo que cuando nosotros morimos, si yo no he sanado ese vínculo, esa persona puede regresar a mi vida como mi hija, como mi esposo, como mi padre, como mi madre, porque no está sanado ese vínculo. Entonces, pues por ahí les encargo, ¿no? Si yo tengo todavía mucho rencor y la odias a esa persona, la detestas, pues bueno, más valdría empezar a sanar. Ahora, olvidar no es lo más sano. No es lo más sano porque olvidar lo que alguien me hizo es también olvidar la experiencia que esa persona llegó a dejarme. Y cuesta mucho trabajo co-crearnos a estos grandes maestros. Antes de llegar a la vida, lo sepamos o no, pues ya tenemos como ciertas estipulaciones, como una vida creada, ¿no? Y a esas personas que llegaron a nuestra vida por algo. Entonces, olvidar no es aprender. Ajá. Olvidar es cegarme a ese conocimiento que yo tengo y decirle no. Y cuando yo le digo no es experiencia, la experiencia tendrá que volver a venir a mí de alguna otra manera, con algún otro nombre. Y fíjense que en esta parte hay que entender que nosotros generamos a estos divinos maestros. Nosotros traemos a nuestra vida a estos divinos maestros. Todo lo que yo siembro en la vida, buena, venideramente o lamentablemente, traerán un fruto, ¿ok? Todo lo que yo siembro. Y a veces yo no me doy cuenta de las cosas que siembro, ¿no? En algunas personas, a veces, dependiendo de nuestras creencias, nosotros somos personas groseras, nosotros a veces no estamos como de muy buen humor, a veces no nos importan las demás personas, vivimos mucho de carencias o de creencias o de máscaras. Entonces vamos así por la vida, ¿no? Haciendo cosas que solamente le competen a mi propio ser y a mi ego. Y cuando menos me doy cuenta, pues voy generando y voy generando y voy generando condiciones de las que a lo mejor no tan favorablemente voy a salir. Entonces, aquí hay que tener mucha conciencia acerca de cómo tratamos a las demás personas. Y si yo soy una persona que no perdona, si yo soy una persona que juzga mucho, si yo soy una persona que enjuicia y maltrata a las demás personas, va a ser como muy difícil que yo salga de ese proceso y de ese nivel vibratorio. Casi siempre voy a estar viendo personas que me hacen daño. Si yo soy de las personas que traigo como letanía el yo no perdono o el está bien, te perdono, entonces continuamente habrán personas que me hagan sentir mal para que yo me vea y me crea con la potestad de perdonar o no. Vamos a hablar de también lo que es la catarsis, porque fíjense que va a ser muy difícil que en algunos grados de enojo, en algunos grados de emoción alta, tú logres perdonar. ¿Cuándo? Cuando sea alguna situación muy fuerte. Sea la persona o no sea alguien que me quiso agredir, que lo hizo ahora sí que con todo el propósito o pues desde toda su ignorancia, que los dos vienen del mismo lugar. Si yo no entiendo que esa persona está ahí para darme una gran lección, entonces yo me voy a llenar de resentimiento, de dolor, de frustración y de enojo. Entonces vamos a ver algunas estrategias y una de ellas va a ser catarsis. ¿Qué es la catarsis? Fíjense que en terapia usamos mucho la catarsis. Yo les hablaba en otras citas donde cuando entran a algunos talleres, de entrada, pues yo les doy lo que es una toallita y les doy lo que son sus Kleenex, ¿no? Entonces mucha gente me dice a veces, voy a llorar. Y yo les dije, pues no lo sé, no sé si vayas a llorar, pero si lloras, pues más vale que tengas con qué limpiarte, ¿verdad? Y tus Kleenex y la toallita, porque la damos. Hay diferentes tipos de catarsis. Fíjense que cuando una experiencia está llena de emoción, va a ser difícil que yo la pueda enfrentar. Hay emociones o hay circunstancias de la vida o hay situaciones muy traumáticas. Por ejemplo, una violación. Por ejemplo, cuando encontraste a tu pareja con otra persona.
Por ejemplo, cuando alguien te agredió, te golpeó. Entonces, estas emociones o estos, digamos que este tipo de experiencias están llenas también de, o muy cargadas de emociones negativas. Por lo tanto, de niños nosotros tendemos también a ignorarlas y a quererlas evadir, ¿no? A guardarlas. Por eso hay muchas cosas de nuestra niñez que ya no las recordamos, creemos que no podemos con ellas, pero de grande no estamos tan lejos, ¿no? También creamos algún tipo de defensa para que nosotros no podamos ver ese episodio como fue realmente. Entonces, ¿qué es la catarsis? Bueno, una de las técnicas que te sugiero, no como sanación, sino como liberación de emociones, es la catarsis. Hay varios tipos de catarsis. Para poder llegar al perdón, nosotros no vamos a poder enfrentar la situación y verla de manera real si está cargada de emociones negativas. Entonces, yo les sugiero, una que a mí me gusta es mucho esto de la toallita, ¿no? Tener mi toallita y entonces con mi toallita yo empiezo a retorcer. Yo recuerdo perfectamente a esa persona, a lo mejor me enojo, a lo mejor me enfurezco, pero tengo ahí mi toallita y empiezo, híjole, y empiezo a sacar ahí toda la furia que traigo, ¿no? Hay muchos tipos de catarsis, hay otras personas que utilizan la almohada, ¿verdad? Y la azotan contra la cama, ¿no? Y ahí le dicen sus buenas cosas a la persona. También está esta de la silla vacía, ¿no? Donde sientas a la otra persona en una silla vacía y le estás diciendo sus cosas. El gritar, el escribir, el pintar, el hacer ejercicio. Tenemos que quitarle a ese acto, a esa experiencia, la emoción. Porque una vez que yo ya liberé la emoción, el ego ya no me está dominando, ya no soy su títere. Entonces puedo ver con mayor claridad lo que esa experiencia vino a dejarme y la pregunta no sería ¿por qué a mí? Sino ¿para qué a mí? ¿No? Entonces, esa sería una gran experiencia, primero para mí, de perdón, de sanación, de soltar, de liberar, pero sobre todo, ¿saben? También de liberar la emoción en mi cuerpo. Porque cuando yo tengo alguna emoción que no sé cómo cauterizar, que no sé cómo sanar, que no sé cómo soltar, dicen por ahí, un gran sabio dijo, ¿no? Que la energía no se destruye, solo se transforma. Si yo me estoy enojando, yo ya pensé en el enojo, yo ya sentí el enojo y cuando estoy dispuesta a sacarlo de mí, me tengo que callar porque es mi jefe, o me tengo que callar porque es mi mamá, o me tengo que callar porque si no me ve peor, ¿no? Y entonces eso que yo sentí, que yo pensé, ¿a dónde se va? Ah, pues se va a ir al órgano más dañado que yo tenga, ¿ok? Si yo sufro de los riñones, pues va a correr para los riñones. Si yo sufro del estómago, bueno, pues lo voy a sintomatizar en el estómago. Entonces, es importante hacer esta liberación de emociones, ¿ok? Y en esta liberación de emociones, la catarsis es una gran ayuda. Yo les dije, la catarsis no me sirve como para perdonar, pero sí me sirve como una herramienta de liberación, ¿no? Entonces, puedo utilizar diferentes cosas como catarsis. Yo les decía escribir, puedo también cantar, puedo bailar. Hay mucha gente que cuando se enoja se sale a correr, ¿no? Entonces, no solamente le estarías haciendo un beneficio a tu cuerpo, sino que doble, ¿no? Estarías haciendo que esa emoción se fugue en de alguna otra forma. Escribir. Fíjense que esta parte de escribir y escribir y escribir todo lo que esa persona te hizo sentir, todo lo que esa persona te ha hecho o lo que tú alegas que has hecho, bueno, pues te va a ayudar también a liberar. Y también hay que entender que dependiendo de cómo sea nuestra vida, y cómo seamos nosotros, dicen por ahí del grado o del tamaño que esté tu ego, de ese grado es el grado de tu ofensa, ¿no? Definitivamente no somos las mismas personas cuando tenemos 8, cuando tenemos 15, cuando tenemos 20, cuando tenemos 30. Es más, no somos ni las mismas personas que fuimos la semana pasada. Por lo tanto, recuerden ustedes, cuando llegaron a leer un libro, leyeron, no sé, por ejemplo, El Principito, y pasaron 3 años y lo volviste a leer, no te dejó lo mismo. Y después de 10 años lo volviste a leer y no te dejó lo mismo, porque no eras el mismo, no eras la misma persona. ¿Ok? En cada proceso de nuestra vida nosotros vamos cambiando y como vamos cambiando, vamos tomando diferentes aspectos de la vida, vamos aprendiendo, vamos a veces teniendo más compasión, más empatía, otras veces a lo mejor traigamos más cargas de odio, de rencor, de resentimiento, pero nunca somos la misma persona. Por lo mismo, el mismo acto para 10 personas puede ser que no sea igual, ¿ok? Depende más de cómo seamos nosotros, de cómo tomemos ese acto, el grado de la ofensa que yo vea en ese acto, ¿ok? Hasta aquí, bueno, no sé si alguien tenga dudas. A eso les invitamos a que
Si alguien tiene dudas en este momento, las compartan con nosotros. De verdad que esto que dices nos hace reflexionar respecto a qué tanto me ofendí, ¿no? O qué tanto dejamos ir rápidamente la, la ofensa considerada por nosotros. Laurita Mendoza, gracias por conectarte al principio, eres la primera en estar aquí. Nena Nava, Nancy, cada vez aprendo más, gracias y bendiciones. Saludos Nancy, es un gusto estar presente, siempre temas tan interesantes. Hola Nancy, buenas noches. Yo perdono a todos, menos a mi ex. Hijo. Ahí está el problema de ahorita, a ver qué nos dice Nancy. Satur Reyes, buenas noches. También saludando, gracias Satur por estar aquí. ¿Tienen alguna duda? Por favor, escríbanla. Sería bueno saber por qué no puedes perdonar a tu ex, qué te provoca o cuál es la situación que no te deja, ¿no, mi querida Nancy? Sí, fíjense, ahí el tema, ay, creo que se oye doble. A ver, ahí ya está bien. A ver, sí, ya. Ok. Venga. Fíjense que el tema del perdón, ¿no? De por qué no podemos perdonar a otra persona. Realmente nosotros tenemos toda la capacidad de perdonar a las personas. El hecho es de que yo elijo no hacerlo, ¿verdad? Y tiene algunas situaciones. Fíjense que hay que entender que no hay bueno ni hay malo, ¿no? Primero que todo. Y estos puntos, pues si les interesa empezar a practicar lo que es el perdón, vayan apuntándolos, ¿no? Lo primero, yo tengo la capacidad de perdonar, yo tengo la capacidad de soltar, porque desde que yo era una niña, desde que yo era muy pequeñita, a veces me enojaba con a lo mejor mi hermano, mi hermana, peleábamos y al rato estábamos jugando como si nada, ¿no? Pero conforme yo he crecido, tengo y he adquirido diferentes creencias, ajá, y las creencias que yo he adquirido en algunas depende del padre, de la madre, del nivel bueno, también de la sociedad en donde yo me encuentro. Por ejemplo, si yo estoy en México, no es lo mismo que si yo estuviera en Dubái. A lo mejor en México yo no perdono que mi pareja ande con otra persona, pero a lo mejor en Dubái, pues obviamente el hombre puede andar con las que pueda mantener, ¿no? Entonces, ¿cuál perdón? Ahí no hay ningún perdón. Entonces, influyen mucho las creencias, ¿no? Las creencias de qué creo yo que no merece o que no debo de perdonar. Y es que también hay que separar. Ajá. Yo puedo perdonar porque me conviene a mí, no porque el otro me lo pida. Ujú. Yo puedo perdonar porque sé que es para mí beneficioso, para mi cuerpo, para mi salud, para mi libertad emocional, pero eso no dijimos que no exhiba a la otra persona y que no le quite ninguna culpa, ¿eh? O sea, la otra persona lo que hizo, lo hizo. Y lo que tenga que pagar, lo tendrá que pagar y lo que tendrá que aprender con la experiencia, lo tendrá que aprender. Pero no es redimir a la otra persona, es liberarme de la otra persona. Por eso tenemos la capacidad de perdonar. ¿Ok? Y fíjense que como primer punto, fíjense que hay que entender que no somos ni buenos y no somos malos. Lo que pasa es que las creencias que yo tengo, las creencias que me han inculcado, me hacen entender que yo soy más bueno por decir y por mencionar que el otro cometió una falta. Fíjense que esto es una máscara del ego, donde nosotros nos podemos ver involucrados y no darnos cuenta. El hecho de que yo juzgue a la otra persona porque hizo un daño y yo no me atrevería por mis creencias de momento a hacerlo, no me hace mejor que esa persona, porque todos venimos de lo mismo, todos venimos del amor. El hecho es de que esa persona, por su ignorancia, que ya habíamos hablado de esto, de los 3 venenos de la mente, decide actuar de esa manera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tiene lo que es la posesión del conocimiento de lo que es la ley del karma, no entiende la ley de la vibración, no entiende que todo lo que esa persona se genere o todo lo que ella haga tendrá que volver así. Entonces, por su ignorancia, esa persona decide actuar como ella decide actuar o como tiene la capacidad de actuar o como puede actuar. No hay más. Entonces, aquí no hay buenos, aquí no hay malos. Si yo empiezo a entender eso, voy a empezar a liberar esta parte del perdón. Segundo punto. Fíjense que cuando yo ya me identifiqué con la mente, cuando yo me identifico con el personaje, yo puedo alegar que este personaje, Nancy Méndez, no es capaz de perdonar a Julio Pérez, ¿no? Y no es capaz de perdonarlo porque Julio Pérez no merece ser perdonado. Ajá. Y entonces mi personaje se enaltece
y entonces me creo más, ¿no? Entonces puedo ir por la vida contándole a todo mundo que este personaje tan grande y elevado de Nancy Méndez no comete los mismos errores que Julio Pérez. Entonces, eso es casarme con el personaje, ¿no? De verdad creerme que yo no sería capaz de cometer esos errores. Oye, Nancy, pero yo no soy capaz de matar y él sí mató. Ah, bueno, pero sabes, si tú estuvieras en sus zapatos, tú harías lo mismo. Ay, no, ¿cómo crees? No, definitivamente. Si tú tuvieras la historia de vida de Julio Pérez, el padre, la madre, las existencias, el conocimiento, la experiencia, la conciencia de Julio Pérez, tú harías exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que el casarnos con el personaje, el identificarnos con este personaje nos puede hacer muy juiciosos y muy criticones, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que el personaje no me dome, porque aquí hay de dos, o yo soy la que lleva las riendas de esta casa, o es el personaje. Ujú. Y si el personaje lleva las riendas de mi casa, entonces esta no es mi casa. Ajá. Estoy siendo huésped en mí mismo y en mi propio ser, en mi propia casa, en mi propia habitación. Entonces, 3. Fíjense que siempre hay un beneficio oculto. Ajá, y esto refuerza el segundo punto. El beneficio oculto es que cuando alguien me hace algo o cuando yo alego que alguien me hace algo, ¿yo quién soy? La víctima, ¿no? Y como soy la víctima, entonces ahí hay muchas ventajas en ser la víctima. Una, yo puedo tener la gran ventaja de que yo soy buena y la otra persona es mala, ¿no? Ya se lo dije a todo mundo y todos coinciden con que yo soy la buena, porque él me engañó, porque él me pegó, porque me robaron, porque me hicieron, entonces yo soy la buena. Segundo punto, fíjense que al contar la historia hacia otras personas, hay otra ganancia, porque esas personas pueden tener favoritismo hacia mí, esas personas pueden ser bondadosas, darme atención, darme compañía, darme amor, ¿no? Lo que yo quiera ganar acerca de esas personas. Y el punto 3, que yo creería que es como de los más cruciales, ¿no? Esto de hacerme la víctima, lo que a mí no me ha hecho entender es que es querer ganar felicidad por la mala. Ajá, por la mala porque yo no estoy ganando verdadera felicidad. Yo no soy esa víctima. Para nada soy esa víctima. Yo soy la co-creadora de mi destino. Y yo me co-creé a ese gran maestro. ¿Por qué? Porque en algún momento lo decidí, porque en algún momento me lo creé, porque en algún momento lo irradié y me lo atraje, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que yo no soy ninguna víctima. Ajá. Pero el estar en la víctima hay que tener mucho cuidado porque es una de las dulzuras de la vida, ¿verdad? Ajá. Sentirse la víctima porque entonces yo soy la buena. Y a quien no le gusta ser la buena, ¿no? A todo mundo le gusta ser la buena porque entonces los demás nos ven con favoritismo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. El cuarto, fíjense que hay que aprender a ver las cosas con la realidad, ¿no? La realidad como es. Si una persona hizo daño, pues hizo daño. Si yo fui la que hice daño, pues bueno, a lo mejor lo hice sin querer, lo hice queriendo, pero yo ya hice daño, ¿no? Entonces, no por el hecho de que yo perdone a la persona, no por el hecho de que yo la perdone, esa persona va a cambiar. Esa persona no va a cambiar a menos que entre en un proceso terapéutico y sane sus propias heridas. Pero tampoco por el hecho de que yo la conciba como lo peor, esa persona va a ser lo peor para todas. Ajá. Esa persona realmente puede tener cosas muy especiales, puede ser una persona bondadosa, amorosa, simplemente en ese momento justo no hizo lo adecuado conmigo o lo que yo concibo como no adecuado, ¿no? Hay gente que de verdad tú llegas a la oficina y no saludas porque pues, a lo mejor vienes de malas, ¿no? Y la otra persona ya se ofendió, se enojó. Y tiene, por eso les decía, tiene mucho que ver con nuestras propias heridas, tiene que ver mucho con nuestras propias creencias. Si yo creo que es imperdonable que a mí alguien llegue a la oficina y no me salude, me voy a enojar con esa persona. Pero pues si la persona ni siquiera me está viendo, ¿cuántas veces nosotros estamos entrando a algún lugar y estamos en nuestros problemas, estamos idos, no vemos, no reaccionamos, no entendemos? Y entonces andamos en nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas. Pero para el que tiene mucho ego, va a creer que ya fue ofendido por esa persona, ¿no? Y entonces volvemos al punto anterior, estás en la máscara, estás en el ego y el ego te tiene así, como su títere. Y entonces él hace lo que quiere que tú hagas. Y bueno, ver las cosas con realidad, ajá, es entender que no siempre estamos contentos, ¿ok?
que no siempre estamos en nuestro mejor punto y dice la frase, ¿verdad? No somos moneditas de oro. Entonces, no siempre, qué padre sería que todo el tiempo estuviéramos sonriendo, qué padre que todo el tiempo estuviéramos felices, qué padre que todos los días, todos mis hermosos alumnos que están aquí estuvieran meditando, y yo también Jerry, también Sandra, y todos estuviéramos bien namaste, ¿verdad? Eso sería lo más padre del mundo, pero eso a veces no sucede. Entonces, a veces sale nuestro lado oscuro, ¿no? Ese lado donde hay ignorancia, donde hay ego, donde me dejo dominar por el personaje, y entonces la realidad es entender que todos tenemos un nivel de conciencia que va a ir subiendo definitivamente, ¿no? Las experiencias de la vida nos van a hacer aprender por las buenas, por las malas o por las feas. No hay de más. Aquí todo mundo se va a ir aprendiendo, eso sí, todo mundo, nadie se libra, todos estamos aprendiendo. El ratero, el violador, también el violador, todos aquí vamos a aprender, ¿no? Aquí dicen en casa del jabonero, el que no que resbala, ¿no? Pero uno decide cómo aprender, ajá, si decides aprender con dolor o decides aprender de una manera más tranquila, más relajada. Entonces, para eso los mando con ese tema de la catarsis, para poderle quitar la emoción a las experiencias y entonces poder ver con realidad qué es lo que está sucediendo. Y bueno, en el siguiente punto, el 5, fíjense que es importante también saber que como es afuera, es adentro. Como es adentro, es afuera, ¿ok? Esta es una ley irrefutable, no hay manera de quitarla. ¿Qué significa esto? Que muy seguramente las personas con las que yo me esté encontrando afuera sean mis espejos. Que muy seguramente las personas que me están molestando afuera me estén mostrando algo que a mí, solamente a mí, me está haciendo encajarme o tener como un conflicto con esas personas, con su comportamiento, con su forma de actuar. Pero soy yo. Claro, me tuve que ver a través del otro, ¿no? Entonces muchas veces estaría súper padre que llegara esa persona que nos engañó y que dijéramos, pues gracias porque a través de ti me engañé, ¿verdad? Gracias porque a través de ti me mentí, gracias porque a través de ti me robé, gracias porque a través de ti me hice tal o cual cosa, ¿no? A través de ti tuviste que llegar tú para que yo me hiciera esto y me diera cuenta cómo me trato de manera interna. Y muchos de esos espejos, pues la verdad es que nosotros los elegimos y los elegimos porque no había de otra, no alcanzamos a vernos, no tenemos a veces la capacidad de vernos nosotros mismos. Estamos tan enmascarados, estamos tan llenos de la máscara del ego, tan ensimismados, que no logramos ver más allá hasta que llegan estos espejos, maravillosos maestros que ya dijimos que a veces pues hasta las gracias les tenemos que dar, ¿verdad? Porque nos llegan a enseñar diferentes lecciones. Habrá el que llegue a enseñarnos que no nos sabemos amar, habrá el que llegue a enseñarnos que no tenemos tolerancia, que no tenemos paciencia, que no tenemos amor propio. También habrá el que llegue a enseñarnos que no tenemos merecimiento y que aceptamos cualquier cosa. Entonces, la magia está en esos grandes maestros. Y como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. ¿Quieres saber cómo eres por dentro? Ve y busca en tu closet. Ajá, ¿quieres saber cómo eres adentro? Abre tu bolsa. Fíjate cómo la traes. ¿Quieres saber cómo eres adentro? Ve tus apuntes, cómo escribes. ¿Quieres ver cómo eres adentro? Pues hay que ver nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Hay que ver a lo mejor ahí la pareja que tenemos. Hay que ver para qué me ha alcanzado desde el nivel de conciencia. Ahora, esto no es una forma triste de ver la vida ni nada, al contrario, es una forma muy agradable porque entonces aquí viene otro punto, ¿no? Y fíjense que en el sexto punto viene que la vida es mi creación, ¿no? Y siempre tengo la oportunidad a través de la vida, con las experiencias que yo diseñé, porque yo diseñé mi plan de alma desde que yo llegué aquí. Yo puedo tomar esas experiencias, tengo de dos, ajá, o me la paso quejando y me vivo en la víctima y empiezo a querer obtener a lo mejor esa felicidad de segundas, terceras personas. Solamente recuerda que una víctima tarde o temprano cae mal. Ujú. Y una víctima tarde o temprano termina siendo víctima de muchos más victimarios, ¿ok? O yo tomo las riendas de mi vida y entonces decido qué es lo que quiero vivir y qué es lo que no quiero vivir. Hay muchas formas y de momento no tengo la conciencia necesaria como para aprender a decidir esto no es bueno para mí y quitarlo. A lo mejor puedo tomar una asistencia terapéutica. A lo mejor puedo buscar ayudas como videos, audios, meditaciones y seguirme como ilustrando un poco más para cesar esa parte de la ignorancia que habita en mí todavía. Hay muchas formas de poder salir adelante. Y el séptimo, fíjense que la vida nos enseña con esta parte de el perdón lo que no queremos en nuestra vida. Ajá, esta parte del merecimiento.
Y es que lo que yo perdono, hay que saber cómo tratarlo, porque puede ser que yo perdone y permita que la persona se quede ahí haciéndome más daño, o puede ser que yo perdone y ponga límites sanos, o puede ser que yo perdone y definitivamente esa persona la aleje de mí, ¿no? O sea, tengo cualquiera de estas acciones. Pero lo que sí sé es que si nosotros permitimos que esa persona nos siga causando daño, entonces el perdón, pues no sirvió de nada. No hemos aprendido y tendremos que vivirlo nuevamente y nuevamente y nuevamente hasta que nosotros entendamos que no era la persona, que no era la acción, sino más bien la experiencia y el conocimiento que llevo a obtener de esa experiencia. Por eso me lo puse ahí, por eso le puedo cambiar el nombre y sigue siendo el mismo actor. Entonces, tengo que aprender de lo que está llegando a mi vida para que entonces yo pueda discernir y llevarme lo mejor que pueda de ella. 8. Fíjense que yo no me tengo que tomar nada personal, ¿no? Fíjense que las personas que están allá afuera deciden hacer cosas, ¿no? Y yo, en cierto momento, pues a lo mejor yo cumplí o estoy cumpliendo con esa persona un contrato preestablecido en donde dijimos, te voy a ayudar de ciertas formas para que aprendas estas lecciones. ¿Por qué? Porque tú ibas a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú eras la persona que me puede ayudar. Entonces, no es nada personal, porque cuando nosotros nos lo tomamos personal, creemos que es la persona contra nosotros, y no se trata de que sea la persona contra nosotros, tampoco es la vida contra nosotros. En todo caso, seríamos nosotros contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros estamos poniéndonos esas experiencias para aprender. Entonces, si yo no sé lidiar con una persona y me abandona, seguramente la siguiente me abandonará, y la siguiente también, y la siguiente también. Si yo no sé lidiar con una persona y me rechaza, ¿no? Y yo vibro en rechazo, porque yo rechazo también a otras personas, muy seguramente se acercarán más personas que rechazan. Entonces no es que sea personal, es que yo estoy atrayendo ese nivel de personas. Es decir, que si yo estoy en un nivel donde todo el mundo rechaza, pues no importa, termínala, pero sigues en el mismo nivel. Si yo subo un nivel y ya empiezo a trabajar la compasión, la empatía, encontrarás otro tipo de personas. Si yo subo otro nivel, las personas tendrán mayor conciencia y dañarán menos. Si yo subo otro nivel, y esto es cuestión de mí, no es cuestión de las personas. ¿Ok? Y bueno, 9. Fíjense que no existen culpables. Cuando yo empiezo a entender que no existen los culpables, yo ya estoy en el proceso de sanación mayor. ¿Ok? Donde yo ya decidí que esa persona no fue culpable de nada. Dicen que cuando una persona te engaña la primera vez, es por culpa de esa persona. Pero cuando esa persona te engaña 2, 3, 4 veces, ya no es culpa de ella, ¿no? Más bien quien decidió volver a experimentar esa vivencia fuiste tú. ¿Por qué? Pues porque no te quedó claro el aprendizaje. Tampoco se trata de ser culpables nosotros, ¿no? Nosotros nos ponemos los aprendizajes las veces que sean necesarias para que nos quede bien clarito y entendido qué es lo que no podemos aceptar en nuestra vida y qué es lo que no queremos aceptar. Y bueno, por último, fíjense que quiero hablar desde una ley que les va a ayudar muchísimo, que es la ley de la sustitución. Y yo la aplico mucho con mis alumnos. ¿Cómo es la ley de la sustitución? Bueno, pues cuando me llegue ese pensamiento, definitivamente me tengo que hacer responsable, ¿no? Ya vimos cómo. Tengo que trabajar la compasión, tengo que trabajar la empatía, definitivamente meditar me va a ayudar mucho, sanar mis heridas emocionales, hacerme responsable de mí, pero sobre todo entender que la otra persona es un instrumento más de la vida para hacerme ver cosas que yo no he logrado trabajar y que gracias a ella estoy trabajando con ellas, con las situaciones que todavía me falta resolver en mí. Y la ley de la sustitución me ayuda a entender que yo puedo cambiar la experiencia de algo muy negativo para salirme de la víctima y comportarme como una persona más positiva y obtener de esa experiencia lo mejor. ¿Cómo lo logro? Ay, pues bien fácil, fíjense que me llega la experiencia de esta persona me robó y entonces yo puedo decidir no me robó, esta persona le robó a la vida, ¿ok? Y lo que es mío, bien dicen por ahí, ¿no? Tarde o temprano regresa. Fíjense que hay muchas formas de verlo. Una vez a mí me robaron mi celular. Hace mucho tiempo me robaron mi celular. Y entonces yo dije, pues ni modo, ¿no? El universo sabe por qué, el universo no se equivoca. No tardó mucho en que esa persona pues le fue muy mal
Y a mí el celular que me regalaron, el celular que me dieron porque tenía el seguro, era todavía mucho mejor, con mayor capacidad y con más, o sea, tenía muchas condiciones que yo dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, no me robó, me hizo un favor, porque gracias a esa persona me entregaron un mejor equipo y pues obviamente yo me lo merecía, ¿no? Fueron las condiciones que me hicieron llegar hasta ahí. Pero yo puedo tomar la forma víctima y decir, esa persona me robó, por su culpa me cambiaron el celular, y aunque otras me digan, oye, pero pues está más bonito tu celular de ahora, no, pero es que eso no se hace, no es justo, y estarme quejando, me va a traer más situaciones de la misma índole y entonces yo no aprendí nada. Ahora, ¿cuál era la lección? Pues a lo mejor la lección era que fuera más cuidadosa, a lo mejor la lección era que no estuviera en ciertos sitios, a lo mejor que pues guardar el celular en algún lugar, no sé, ¿no? Tenemos que sentarnos y dialogar con nosotros mismos para ver qué fue lo que aprendimos de esa experiencia. ¿Ok? Y bueno, ahora sí no sé si tienen alguna duda, chicos. Pues vamos Espero que sí. al momento esencial. Dijiste algo bien fuerte hace rato, ¿no? Checa tu cuenta del banco y eso es para lo que te alcanzó en cuestión de pareja. ¡Qué fuerte! Sí. A ver, Sí. pregunten, por favor. Hace ratito se me pasó, es que abrí en el celular, pero acá en lo que es la computadora, la primeritita en conectarse fue Mar Mares. ¡Que comience la Oh, fiesta! ¡Yu! Entonces, Mar, perdóname, no te vi hace ratito. Jesús Correa Castro, saludos desde Acambay. Ay, saludos a Acambay, les mandamos un abrazo, Jesús. También Fika Mosha, buenas noches a todos, saludos, hermosa. Dice Lupita, bueno, no nos ha contestado porque no puede perdonar a Alex. Carmen Cuevas, linda noche de perdón. Ah, qué bonito. De verdad que las preguntas que podamos hacer, pues nos tienen que ayudar para este tema y para aplicar el tema en esta noche. Pues creo que ya salió una pregunta con Jerry. Jerry, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Nancy. buenas noches, Jerry. Qué Bien. bueno que nos traes esta segunda parte, porque sí, hacía falta, ¿no? Completar todo este curso rápido y fácil del Este, perdón. Y sí, bueno, a veces se siente muy rico, ¿no? Decías tú, nos sentimos superiores luego porque decimos que alguien nos hizo algo y no lo vamos a perdonar. Está en nuestras manos su futuro, sobre todo su futuro en la siguiente vida, ¿no? No lo vamos a perdonar. Es más, hasta decimos, no tiene perdón de Dios, ¿no? Hasta eso, ¿no? Hasta allá vamos, ¿no? Ya hablamos con Dios y dijimos, ok, vamos, ya está, no lo perdonamos, órale, ya sale el decreto, no tiene perdón de Dios, ¿no? Y hacemos cosas en nombre de Dios que a veces son las que más miedo dan, sí, ¿no? Porque en nombre de Dios hemos hecho tantas atrocidades en el mundo y mira que si de verdad lo escuchamos, sería lo opuesto, ¿no? sí, Sería todo amor, todo perdón, toda empatía, toda compasión, etcétera, ¿no? Y hablabas de esto, ¿no? Ahí vamos a ponernos nuestra máscara y a no perdonar. Y curiosamente, esa palabra, la palabra persona, viene de latín que significa máscara del actor, ¿no? ujú, De ahí empieza todo. Persona el personaje, es eso, ¿no? exacta. Ya de ahí se deriva el personaje y toda una construcción que viene detrás de él. Pero sí, ya para empezar desde ahí, desde el concepto, desde la definición etimológica y luego todo lo demás, las heridas que nos hacen ponernos muchas más máscaras, ¿no? Y luego ya no solo andamos con máscaras una sobre la otra y la otra, o como decías tú la semana pasada, ¿no? Tenemos una para hablar con mamá, para hablar con papá, otra con los amigos, o los amigotes, como diría la esposa, ¿no? Otra para el esposo, y así, ¿no? Tenemos tanto, pero no solo eso, sino que ya llevamos armadura, ¿no? Y luego encima de esa otra, y híjole, ya no nos reconocemos. Ya, Sí, y la única manera, creo yo, y me encanta que lo hayas puesto de esa manera, pues la única manera de reconocernos es vernos en ese espejo mágico
que son los demás, que es el exterior. Sí, sí, Jerry, definitivo. Y sabes, también hay otra cosa. Cuando nosotros nos sentimos víctimas, tendemos a hacer desde el personaje ciertas cosas, ¿no? Agredir, ¿no? Agredimos, nos paralizamos, ¿no? Huimos, ¿no? O también esta parte, ¿no? De querer agradar, ¿no? De querer agradar a las otras personas. Tirando nuestro merecimiento, pues ahora sí que desde el fondo, ¿no? Y entonces, ¿cómo el personaje puede lograr hacer tanto con nosotros? ¿Cómo el personaje de yo soy más que tú? Por eso tengo la capacidad de perdonarte, porque yo no peco como tú, porque yo no soy como tú, me monta a mí en un nivel de ego mayor, ¿no? Y no se diga desde el ego espiritual, ¿no? Cuando una persona ya goza de ego espiritual, ya empieza a usar estas ideas, ¿no? De perdónalos, es que no saben lo que hacen. Por ejemplo, esta parte, ¿no? De Dios, que Dios lo perdone, ¿no? O sea, o ya empezamos a utilizar a Dios, como bien dices, fíjense cuántas mujeres, cuántos brujos, cuántos seres de magia fueron quemados en la Inquisición, ¿no? Ajá, que no se les perdonó la vida, ¿no? Y aún así, viendo todo el daño que hace este tema del perdón y del no perdonar, decidimos seguir llevando en la boca nuestra frase de yo no perdono, ¿no? Y dándonos cuenta que el mundo no necesita más ego, necesita más amor, más comprensión, más empatía acerca de lo que es el otro, ¿no? Y más colaboración, porque no todos saben lo que nosotros, y no todos tienen la misma capacidad de conciencia que nosotros. Habrá quien tenga mayor conciencia que la nuestra, ¿verdad? Y que pueda tener esa empatía también y esa compasión con nosotros mismos. Sí, Ujú. seguro que sí. Vamos a hacer una pausita de 1 minuto. No nos tardamos más que 1 minuto para regresar con una pregunta muy interesante que hace Carmen Cuevas Cancino. ¿Cómo sé si ya salí de la víctima o de ser víctima? ¿No? Ok. Así que Sí, sí, sí. con esta respuesta volvemos. Si tú que nos estás escuchando en este momento tienes alguna pregunta, por favor anímate a hacerla. Así que volvemos, despierta aquí a través de Radio La Radio. MAT, Servicios Contables y Legales. Somos un equipo de profesionistas con experiencia comprobable en auditorías y trámites ante el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría de Finanzas Locales. Nuestros colaboradores se actualizan constantemente y se encuentran a la vanguardia de los cambios. Nuestro objetivo es la excelencia en la prestación de servicios legales y fiscales personalizados con el más alto nivel profesional, ético y moral. Buscamos siempre el desarrollo integral de todos y cada uno de los integrantes de nuestra firma, destacándose por su preparación y trayectoria profesional, siendo una de sus mayores satisfacciones compartir con nuestros clientes los principios y objetivos que nos distinguen de acuerdo a sus necesidades. MAT, Servicios Contables y Legales. Ok. Estamos Mejor de la regreso. reina. Oye, qué bonito, estamos de regreso y les voy a decir lo que estábamos hablando antes de regresar, porque sí está padrísimo que de pronto la actitud que tenemos ante la vida deje de ser de la víctima o de la sumisa o de la mujer que es guerrera y lucha todo el tiempo. Justo le estaba platicando a Nancy que yo llegué a escuchar que alguna vez alguien dijo, no te digas que eres una mujer guerrera, ¿sabes por qué? Porque entonces tu cabeza, tu mente entiende que toda la vida vas a estar guerreando, o sea, peleando, sufriendo. No,
Entonces Nancy contesta ahorita entrando de la pausa, mejor la princesa. Antes dijiste otra cosa, no sé si la quieras decir. Y dije, ay, no, ¿qué? Hueva. Imagínate, ahí estar de guerrera toda la vida, cálmate, Mejor ¿no? ser princesa es lo que dijo Nancy. O reina, ¿no? O sea, ¿por qué Reina, la sí. guerrera? No, no, no. Tienes razón. Y esta es una palabra que, ay, sí, es que es una guerrera. Oh, yo soy una. No, dejemos de decir eso porque no pretendemos guerrear toda la vida. Luchona. Luchonas también, mamás luchonas. Sí, eso hay que tomarlo de otra forma. Esperemos que no haber ofendido a nadie porque hablábamos de que ahora cualquier cosa que decimos puede ofender a alguien. Pero bueno, la pregunta, antes de irnos a la pausa, es ¿cómo sé si ya salí de la víctima o de ser víctima? Ok, fíjense que nos damos cuenta que ya no estamos en la víctima porque ya no hay nada que reprocharle a la otra persona. Más bien tengo agradecimiento, ¿no? Agradecimiento. Y también sé que ya perdoné porque lo que esa persona me hace sentir es agradecimiento, ¿no? Y lejos de hacerme la víctima, hoy entiendo que yo soy la creadora. Eso me da empoderamiento. Cuando yo doy agradecimiento a la otra persona, estoy empoderada en el aprendizaje que esa experiencia me dejó. Entonces, así, mi querida Carmencita hermosa, nada más con saber que ahora le tengo agradecimiento y no resentimiento a esa persona. ¿Ok? Ya no estoy en la víctima. Y saber también, entender que eso, yo creo que el aprendizaje que me haya dejado la experiencia es lo que detona toda la sabiduría y es donde se entiende mucho, ¿no? Yo ya no soy la víctima, yo soy la que ahora toma las riendas de mi vida porque yo decido no ser la víctima, yo decido tomar las experiencias que me co-creé para aprender y expandir mi nivel de conciencia. Fíjate, es un buen termómetro, ¿no? Porque cuando recuerdas, ahorita alguien decía por ahí, no, Alex, no puedo. Entonces sigues recordando y sigues diciendo, ay, hijo de toda su tal por cual me hizo, no, y es que fue conmigo así, y es que, caray, ¿no? Todo se trata de nosotros porque también nosotros decidimos quedarnos con esa persona. ¿Cuánto tiempo? A ver, fíjate al respecto, mi querida Nancy. Cuando una mujer es golpeada por el esposo, en ese momento, por supuesto que se convierte en una víctima. El problema es que la mujer se haya quedado a recibir el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo y de ahí para adelante. Ahí Claro. ella es la que decide quedarse. Sí. Y él decide seguirle pegando. Cada quien su responsabilidad, ¿no? Claro, y no están exentos los dos de ella, ¿no? Ella porque decidió seguirse tratando así a través de él, quiere decir que ella internamente, ¿cómo se estará tratando? ¿No? Y entonces el otro me está sirviendo de espejo para ver que yo misma no me doy ese valor, que yo no me doy ese reconocimiento ni ese respeto, pero lo tuve que vivir a través del otro y me tuvo que llegar así de esa magnitud para que yo la entendiera. A lo mejor de otra forma no la podría entender y ve a saber cuántas golpizas me toque para que yo lo entienda, ¿no? Dependerá de mis karmas, dependerá de las condiciones de mi conciencia, dependerá de, ¿no? Infinidad de cosas en el universo. Lo hermoso es que están estos programas como el tuyo, donde nos pueden dar un toque para decir despierta. Fíjate, por eso se llama despierta. Porque entonces, si Nancy llega con este tema a una sola mujer que en este momento despierta, tú no me dejarás mentir, habrá valido la pena. Claro que sí, siempre. Siempre habrá valido la pena. Y si tú has visto este programa y lo necesitabas justo en este momento, no dejes pasar la oportunidad de ver los programas que hay aquí, pero tampoco de contactar directamente a Nancy para una terapia. Estas personas que afortunadamente logran despertar, salir y decir no más, tampoco es fácil, por eso se necesita apoyo de muchos tipos, pero el querer ya hacerlo y darte cuenta que no eres una víctima, que ya eres una persona consciente de que tienes que salir de esa situación. Y que puedes. Claro, que puedes. Porque tenemos la capacidad, nada más que nadie nos ha enseñado, porque estos temas no se ven en la escuela, no se ven en la casa,
Nadie te ha enseñado que tienes la capacidad de decidir incluso qué quieres sentir, ¿no? Y decir, como yo les decía, yo a veces estoy haciendo algo y llega el ego y me empieza ahí a bombardear, ¿no? Te hicieron, te dijeron. Yo digo, ay, no, 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 sabes que ahorita no, tengo que lavar trastes, ¿no? Ahorita no, ¿no? Ay, no, 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 yo tengo que dormir, mañana temprano me levanto, ahorita no, ¿no? Sí, claro. Y claro, habrá momentos en los que le tendrás que dar su espacio, ¿no? A lo mejor en una terapia de liberación, me siento a meditar con el perdón, ¿no? Con la introspección, una guía interior, no sé, ¿no? Pero puedo hacer muchas, es que hay muchísimas cosas que yo puedo hacer, pero sobre todo, chicas, chicos, si no pueden con esto ustedes solos, asistan a terapia, de verdad. Y quiero comentarles, obviamente, pues aquí no se puede dar como la terapia completa porque tiene que ser personalizada. Para las personas que tienen más o quieren saber más acerca de estos niveles de perdón, de sanación, de interior, de liberación y de temas muy profundos, traumas muy fuertes, viene ya la siguiente semana el retiro, ¿no? El 14, 15 y 16 el retiro del silencio, ¿no? Es un retiro muy sanador a Tepoztlán, ¿ok? Están todos invitados, ya casi cerramos, ¿no? Cupos. Entonces, fíjense que es un taller, un retiro muy bonito, muy sanador, que las personas que pues ya están aquí, que ya lo han tomado, pues bueno, ya tienen la experiencia y la liberación que llegaron a tomar y que llegaron a tener, pues bueno, está más que implícita en su forma de vivir hoy en día, ¿no? Entonces, pues están invitados. Y pues bueno, pues nada más, aquí nada más, déjenme agregarles un tema, porque el tema del perdón tiene que ver con el ego, mi querida Sandra, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí. lo que les decía, a mayor ego, ajá, mayor ofensa. A Ujú. mayor ego, mayor nivel de perdón, ¿no? Entonces, fíjense que una persona que vive desde el egocentrismo, vamos a poner las dos caras, ¿no? Una persona que vive desde el egocentrismo sufre mucho, ¿no? Sufre mucho porque se la pasa juzgando a las demás personas. Sufre mucho porque las demás personas no hacen lo que ella quiere. Sufre mucho porque siempre está queriendo perdonar y siempre se está sintiendo el ofendido y siempre es el ombligo del planeta y siempre todo le pasa a él. Pero si una persona vive desde el alma, entiende perfectamente que las personas son lo que tienen que hacer y entiende que las situaciones pues pasan porque tienen que pasar y se tienen que resolver, definitivamente se tienen que resolver. Y a veces tendremos que hacer maroma y teatro para resolver las cosas que están afuera. Pero no por eso adentro de nosotros algo se tiene que mover. Más bien dentro de nosotros tenemos que estar en paz, en tranquilidad y en armonía de que hay una confianza. Yo creo que el mayor descubrimiento de todo esto que es transpersonal y de obviamente de dónde viene, que es la psicología perenne y de todo esto que también mencionaba Platón, Sócrates, ¿no? Y Jung. Fíjense que creo que el mayor descubrimiento que también lo menciona Jesucristo, Buda y demás grandes sabios es que el amor es la fuente de todo, ¿no? Y el amor no es perdón, el amor es entender quién es el otro, ¿no? Y aceptar desde ese punto que el otro, solo es otro. No tiene que ser como nosotros porque es otro. Y desde ahí tener la capacidad, claro, con técnicas, con prácticas y sobre todo con práctica, ¿eh? De aprender a amar a las demás personas tal y como son, ¿ok? Creo que es una gran lección de amor que Jesucristo, Buda, Krishna y tantos, tantos seres han venido a dejarnos, ¿no? El no juicio y el sí amor, ¿ok? Sí, tenemos mucha tarea y afortunadamente dicen que mientras hay vida, hay oportunidad de aplicar todo esto que escuchamos en nuestros programas. Hoy martes, recuerden ustedes, los martes a las 8:30, aquí tenemos una cita despierta con Nancy Méndez para que nos regale temas diversos que de pronto dices, ah, Chihuahua, esto no lo había pensado, pero resueno con ello y eso es lo más importante. Gracias, te dice Carmen Cuevas, May Mari Espíndola. Hola Nancy, saludos, eres una super coach. Fika Mosha, super Gracias. retiro. Me ha ayudado para trabajar con mi gran divino tesoro. Y saben qué es lo que a nosotros nos ayudaría muchísimo, muchísimo, que nos compartan, que nos hagan llegar a más personas. Hace rato decíamos, si Nancy con estos temas llega a una persona que le puede cambiar la vida, híjole, eso es maravilloso. Así que quizás
a través de nosotros podamos llevar este mensaje a quienes lo necesiten. Compártanos, regálenos una lluvia de emojis ahorita, esta lluvia para Nancy, el tema que nos regaló hoy, a la 1, a las 2, a las 3, todos juntos al mismo tiempo, todos una lluvia de emojis, por favor, muchas gracias. Y bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el próximo martes. Te dejo para que te despidas, para que concluyas, mi querida Nancy, y gracias a quienes estuvieron presentes en este en vivo. Pues sí, muchas gracias también a ti, Sandra, gracias a Jerry, ¿no? Gracias también pues a todas esas bellas alumnas que yo sé que esto les ayuda a reforzar no solamente las terapias, los talleres, los retiros, ¿no? Yo sé que todas las personas que están aquí es porque realmente quieren sanar, quieren expandir su conciencia. Y fíjense que a veces no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, a veces es doloroso, a veces es delicado, a veces no nos dan ganas, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto que ustedes estén aprovechando este espacio y pues como ya lo saben, el lema de Tonantzin Sol siempre será que un ser humano feliz es un regalo para la vida y pues es un gusto contribuir. Muchas gracias a todos los que asistieron y pues bueno, compartan la liga para que más personas que necesiten de estos temas pues les ayuden, ¿no? Gracias chicos, muchas bendiciones. Pasen bonita noche. Nosotros mañana miércoles les esperamos en la Vasija Sagrada con Rocío Chicón a las 8:30 de la noche. Revisen la programación que haya en toda la semana para ustedes y por supuesto regálenos un like, síganos para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros programas. Bonita noche. Radiola presentó Despierta. Tonantzin Sol con Nancy Méndez. Un programa sobre desarrollo personal y espiritual.